Hola, feliz viernes y buenas tardes a las personas que nos están viendo y los que están por conectarse. Somos Mil Mujeres Legal Services, una organización sin ánimo de lucro que tiene más de 14 años en la comunidad de los Estados Unidos empoderando a los hispanos. Y el día de hoy tenemos un invitado muy especial y es para continuar como en la línea de la semana pasada y se llama Mauricio Tamayo. Mauricio, y el tema que tenemos el día de hoy se trata de los beneficios migratorios para la comunidad LGBTIQ+. ¿Ok? Muy buenas tardes, Mauricio, bienvenido. Buenas tardes, Jenny. Un cordial saludo para todos, todas y todes. Los que nos ven a través del Facebook Live, Twitter e Instagram de Mil Mujeres. Agradecer por la invitación a ustedes de Mil Mujeres y un cordial saludo para toda Latinoamérica y las personas que nos están viendo en estos momentos a través de nuestro Facebook Live. Claro que sí. Y quiero comentarles un poquito quién es Mauricio Tamayo. Mauricio Tamayo es un promotor social con énfasis en los derechos humanos, estudiante de psicología y líder activista de los derechos de la población LGBTQ+. Se destaca por el liderazgo de la comunidad a nivel local, departamental, nacional e internacional. Se ha desempeñado como funcionario en la gobernación de Antioquia, de Colombia, y en el programa de Antioquia Región Arcoíris. Mauricio, bienvenido a Mil Mujeres. Muchas gracias, Jenny, por la invitación y realmente como aplicarle un poco más a la presentación. Llevo en este activismo más de 8 años, el cual siempre buscamos la reivindicación de nuestros derechos. ¿Aló? De acuerdo. Ajá. Que creo que como que se fue un poquito la conexión. Qué pena ofrecerles mil disculpas. Realmente está un poco la conexión, un poco con fallitas acá en Colombia. Pero siempre hacemos todo con el mayor de los gustos y con mucho empeño y dedicación. Claro que sí, no te preocupes, eso pasa en todas partes y eso, pues, como ya sabemos, estamos en un Facebook Live desde Mil Mujeres Legal Services. Y recuerde que si usted o alguien que usted conoce está siendo o ha sido víctima de un crimen violento dentro de los Estados Unidos, como asalto armado, asalto sexual, secuestro, violencia doméstica, entre otros, y ha reportado a las autoridades y no tiene estatus legal migratorio, comuníquese porque podemos ayudarle. Entonces, para los que se están conectando el día de hoy, tenemos un tema muy importante, muy educativo y muy interesante, que es el de los beneficios migratorios para la comunidad LGBTIQ+. Entonces, vamos a hablar un poquito con Mauricio. Y antes de comenzar, pues nosotros ofrecemos servicios legales en el área de inmigración, pero también en otras áreas para empoderar a la comunidad hispana inmigrante dentro de los Estados Unidos. Pero quisiéramos, ante nada, que nos hables un poquito de esa organización activista. Cuéntanos sobre tu trabajo acerca de cómo ha sido cómo te has organizado y cómo has trabajado para la comunidad. De acuerdo, Jenny. No, realmente es una lucha social y una Uh lucha de -huh. reivindicación de derechos de la cual llevamos, como te decía y como les decía, perdón, a las personas que nos ven a través del Facebook Live, Instagram y Twitter. Es una lucha que llevamos 8 años, es una organización que siempre está buscando el bienestar de nuestra población LGBTQ+, y realmente siempre buscamos escuchar a las personas que tienen problemas por discriminación, por crímenes de odio. Siempre es una lucha constante por esa reivindicación de derechos, y nuestra organización principalmente busca el bienestar de nuestra comunidad, de nuestra población. Claro, y cuando tú hablas de reivindicación de derechos, explícanos un Sí. poquito o sea, cuáles son los principales derechos que ustedes piden para la reivindicación. Sí, de acuerdo, Jenny. Nuestros principales derechos es que buscamos que haya más inclusión social, que haya igualdad de derechos, que no se nos discrimine por nuestra orientación sexual, principalmente a las personas trans que en la actualidad tienen muchos conflictos
por su orientación, por su identidad de género, y son realmente las personas que más están recibiendo discriminación en Latinoamérica, y realmente esa lucha es constante, hacemos pedagogía, mucha pedagogía, porque en la mayoría de países latinoamericanos se vive una cultura conservadora, de la cual siempre luchamos como por transformar esa cultura y que se vea que desde la diversidad se puede vivir, que existimos personas en el mundo con diversidades, pero lo cual no nos quita ni nos hace menos personas, sino todo lo contrario, nos enorgullece y nos hace crecer cada día más. Claro que sí, y como hace días tuvimos una invitada y hablábamos un poco acerca de, precisamente, ¿no? Hablamos bastante acerca de la diversidad. Y es que uno de los ejemplos que a mí me gusta usar mucho es el de la naturaleza, ¿no? Cuando vamos aquí en Carolina del Norte, especialmente donde yo me encuentro el día de hoy en Raleigh, hay muchísimos árboles. Tú vas y parece un parque. Entonces, cada vez que yo paso y veo los árboles, veo cualquier cantidad de verdes. Y es que entonces la naturaleza nos muestra que algo que pudiera ser uniforme tiene mil tonalidades, mil colores. Y yo creo que es una forma del creador mostrar la diversidad, ¿para qué no? Entonces, y esto que ustedes están haciendo como activistas es muy importante para toda la comunidad, porque como tú lo dices, no solamente es una cultura conservadora, sino también hay mucho desconocimiento. Total. Entonces, es parte de ese trabajo, es precisamente educar e informar a la comunidad, así como es lo que nosotros hacemos desde la organización, especialmente con esta serie de Facebook Live, donde empoderamos y damos contenido de valor. Y nosotros también como organización, Mauricio, te comento, ofrecemos lo que se llaman las visas humanitarias especialmente para víctimas. Y quisiera informar un poquito acerca de ellas. Se encuentra lo que se llama la visa U. Y la visa U es para aquellas personas que están sufriendo o han sido víctimas de un crimen violento dentro de los Estados Unidos y han reportado a las autoridades, ¿ok? No necesariamente importa hace cuánto haya sido el crimen, pero sí es importante que la persona haya reportado y cooperado con la investigación. Esta visa U es un permiso de trabajo que da la Oficina de Inmigración por 4 años y al tercer año el beneficiario puede aplicar para la residencia. Y asimismo, una vez la residencia, pues sabemos en el futuro da camino a la ciudadanía. Entonces es un alivio migratorio muy bueno, sí tiene unos lapsos de procesamiento bastante largos, pero es una forma de decirle a esta persona que está siendo víctima de un crimen, no hay que quedarse callado. No hay que quedarse callado porque hay ayudas disponibles. En especial, el día de hoy estamos hablando de la comunidad LGBTIQ+. Y es importante decirle que también, o sea, tienen ayudas, tienen los mismos, hasta los mismos derechos, existen los mismos beneficios migratorios, no hay ningún tipo de discriminación en ese particular. No, es importante denunciar los crímenes, es importante denunciar porque los derechos están allí y necesitamos, como dijo él, reivindicarlos, necesitamos decirle a la comunidad que existen los derechos igualmente en el área legal de inmigración. Y cuéntanos un poquito, Mauricio, ¿de dónde nace esa vocación de ser líder activista de la comunidad LGBT? De acuerdo, Jenny. Realmente este activismo, como les venía contando, nace desde hace 8 años aproximadamente. Todo nace debido al ver la discriminación y la exclusión social que vivíamos las personas en esa época en nuestra ciudad, nuestro departamento y por supuesto nuestro país. Y pues desafortunadamente en muchos países latinos esta lucha siempre ha estado, afortunadamente ha cambiado mucho, hemos avanzado un poco porque la parte legal y toda esa parte de derechos humanos viene en un progreso y viene en un avance significativo. Entonces, viendo esa discriminación en las escuelas, en los colegios, en los lugares de trabajo, es cuando decido como persona empezar a luchar por esa reivindicación, y más que luchar, también, como decías, Jenny, dar a conocer a las personas y crear mucha pedagogía de diversidad sexual y de género, es indicarles un poco de que existimos personas diferentes en el mundo, pero eso no nos hace menos, no nos hace menos el tener una orientación sexual diferente y en la cual día a día
salimos a luchar en las calles y a hacer pedagogía en los colegios, en las escuelas, en las universidades, en los lugares de trabajo, y es una lucha que viene creciendo mucho en todos los países de América Latina y por supuesto de Norteamérica. Sí, y así como tú dices, ¿no? Es una lucha, es una conquista. Personalmente yo puedo decir y puedo sentir que se ha logrado bastante, se han logrado y se han conquistado espacios, se han conquistado espacios. Sin embargo, y gracias a personas como tú, como tus grupos, los grupos con los que te apoyas, pero también hace Sí, falta seguir trabajando, no nos podemos descuidar, no podemos bajar la guardia porque no es un movimiento, o sea, es una comunidad. O sea, no es un movimiento que es algo que va a pasar, no, es algo que está aquí, está para quedarse y lo mejor que podemos hacer todos es educarnos. E igualmente también nosotros, lo que no solamente educamos en el área de legal de inmigración, sino también decirle a la comunidad que hay derechos, hay privilegios, hay posibilidades, hay ayudas. Y cuando hablamos de eso, también quiero mencionar otro alivio migratorio que ocurre mucho y del cual tenemos muchos clientes, y es el autopetición VAWA, que sale de la ley, nace de la ley Violence Against Women Act, que protege a las mujeres contra la violencia doméstica. Sin embargo, no protege solamente a las mujeres, ¿no? El hecho de que la palabra tenga woman incluye y abarca a todos los géneros, a hombres y mujeres, y es especial para aquellas personas que han sido víctimas de violencia doméstica, pero de manos de una pareja legalmente casados, ciudadano americano o residente permanente. Y comento esto, Mauricio, porque muchas de nuestras personas de la comunidad LGBT, una vez que se han casado, desconocen quizás que tienen beneficios migratorios, y los beneficios migratorios aplican para los matrimonios de los mismos géneros, así que eso es algo que es importante resaltar. Y también se puede ser víctima de violencia doméstica, porque la violencia es un flagelo que no mira géneros. Una persona violenta es una persona que no, eso no distingue, quizás las mujeres estadísticamente han sido más afectadas, o es un hecho. Sin embargo, tenemos también muchos hombres y muchas personas de la comunidad diversa que han sido víctimas de violencia doméstica. Y es por eso que hoy quiero decirles que existe un alivio migratorio. Si usted o algún amigo o una persona que nos vaya a ver más adelante, compartan esta información porque pudieran ser beneficiarios de una autopetición VAWA. Si ha sido víctima, no necesita un reporte de policía necesariamente. Hay otros elementos que se pueden usar. Entonces nosotros tenemos abogados especializados de inmigración que van a revisar su caso. Por eso, comuníquense con nosotros de ser el caso, ¿no? Y no sé cómo es, por ejemplo, allá cuando hablamos de alivios y de derechos, ¿cómo ves eso? ¿Cómo ves esa lucha? ¿Ves que sí se han alcanzado espacios en la parte legal? Sí, Jenny. Afortunadamente en Colombia ha avanzado mucho esa parte de derechos legales. Realmente el matrimonio igualitario se aprobó con un fallo histórico hace pocos años, la adopción homoparental también, y las leyes trans vienen en un avance, en un progreso. Sin embargo, pienso que todavía nos falta mucho seguir luchando en Latinoamérica porque lastimosamente, por ejemplo, el caso de Colombia, vemos que está mucho esa ley de derechos humanos para la población LGTBI más en el papel que en el cumplimiento. Hay que seguirle trabajando mucho para que se implemente una política pública nacional LGBTI, que Colombia la tiene, pero en el actual gobierno no se está implementando. Entonces siempre buscamos que se implemente y que se cumpla con lo pactado en esa política que se decretó hace aproximadamente 2 años. Entonces venimos con esa lucha. Sobre todo también venimos luchando porque no haya más crímenes para las personas trans, porque desafortunadamente seguimos ocupando puestos de los primeros lugares. Lo digo lastimosamente porque es un ranking muy negativo que las personas trans ocupen la lista de asesinatos en Latinoamérica, y Colombia no es la excepción. Colombia viene con una lista muy, muy negativa donde se ve que
se asesinan personas trans eh, durante varias veces al año. Entonces, venimos haciendo mucha pedagogía para que se les respete mucho sus derechos a estas personas. Claro, y es lamentable, realmente es lamentable. Igualmente nos comentaba la invitada que era de Guatemala la semana pasada y exponía eso, ¿no? Exponía precisamente eso. Y yo creo que el respeto a la vida, el respeto tiene que prevalecer por por encima de cualquier creencia, ¿no? Entonces es la condición humana que todos tenemos. Y por eso, fíjate que también dentro de los alivios migratorios también se encuentra uno que es la visa T, que es para personas que han sido víctimas del tráfico humano, bien sea la trata laboral o la trata sexual. Y en la comunidad LGBTIQ+, también vemos que hay muchísimas víctimas del tráfico de personas, que son traídos a los Estados Unidos para el trabajo sexual, para la explotación. Es importante resaltar que hay organizaciones que se encargan de investigar esos crímenes, hay incluso alivios migratorios como lo es la Visa T también. Entonces, con ocasión a lo que nos comentas hoy, esos crímenes que son atroces porque ningún ser vivo tiene que ser violentado, no importa la razón que el abusador crea o pretenda tener. Entonces, más allá si un familiar o usted ha sido víctima, pues comuníquese con nosotros, que hay ayudas disponibles también. Y cuando hablamos de diversidad, ¿qué es para Mauricio Tamayo? ¿Cómo debería ser la diversidad? Háblanos un poquito acerca de la palabra diversidad, Mauricio. De acuerdo. Fíjate, Jenny, que me gusta mucho como definiste ahora la diversidad. Realmente en un bosque vemos que hay diferentes tipos de árboles. Me gustó mucho ese ejemplo porque realmente en la naturaleza encontramos diferentes gamas de colores. Vemos, por ejemplo, que hay diferentes eh, territorios, por decir algo, es agua, tierra. Siempre vimos la diversidad desde esas diferencias. En los humanos, perdón, nos damos cuenta que realmente también somos seres diversos, todos pensamos diferentes, tenemos gustos diferentes, nuestra orientación sexual puede ser diferente, pero no nos hace menos. Como siempre lo he venido diciendo, todo lo contrario nos enriquece porque vivir desde la diversidad es algo que realmente enriquece porque es pues algo muy negativo si todos fuéramos iguales. Realmente lo que hace bello el mundo es vivir eso, el vivir que tenemos pensamientos diferentes, gustos diferentes y que día a día vivimos eso, vivimos una diversidad que nos enriquece. Entonces para mí realmente la diversidad es eso, es vivir a través de esas diferencias como seres humanos, de esos gustos, de esa tonalidad de colores como lo es nuestra bandera que muestra un arco iris, porque eso somos personas que vivimos a través de un color y cada persona es diferente y eso nos enriquece. Claro que sí, muy, muy bonito y muy, muy acertado, porque el hecho de que una persona piense, vemos muchísimos los crímenes de discriminación, no solo en la comunidad diversa, sino también en las minorías por inmigrantes, mujeres, extranjeros, y es lamentable cómo la falta de empatía hace que una persona sea maltratada, sea un grupo sea obviando lo que es la parte esencial del ser humano, que es el valor que cada persona tiene. Entonces yo creo que todos estos espacios, Mauricio, de verdad, pues son muy apreciados porque nos permite sensibilizar y nos permite conectar con lo que realmente es el valor de cada ser humano, independientemente de lo que piense, de lo que esté haciendo en un momento, de su trabajo, de su color de piel, de lo que crea o de su género. ¿Y cómo ha sido este camino para Mauricio como activista, del líder de la comunidad diversa? ¿Cómo ha sido? Realmente ha sido algo positivo. Pues realmente no he recibido rechazo o discriminación ni exclusión. De pronto pienso que hay que trabajarle mucho más es a la parte laboral porque acá en Colombia, en algunas empresas, todavía se ve cierta discriminación porque manejan una cultura
digamos, un poco patriarcal, entonces hay que promover como ese cambio donde se pueda eh, compartir con personas diferentes, con personas trans, con personas de la población LGTBIQ+, y entonces yo pienso que hay que trabajar mucho esa pedagogía porque en el ámbito laboral, afortunadamente sí he recibido buen trato en la mayoría de los empleos que he tenido, pero no ha habido excepción donde por mostrarme como persona con orientación gay haya recibido cierto rechazo, cierta discriminación. Entonces yo pienso que hay que trabajar mucho, pues, mucho, seguir con esos conversatorios porque todo esto hace pedagogía y eso va llegando todas las personas. Y es eso, que las empresas sigan cambiando y que se vaya disminuyendo como la discriminación y, y toda la exclusión social que vivimos en la población. Pero afortunadamente desde mi caso sí ha sido más las cosas positivas y es algo que destaco y yo muy agradecido día a día de que pueda vivir en un país libremente con mi orientación y afortunadamente han sido más las cosas buenas que negativas. No, bueno, súper, y de verdad que es muy bonito, es muy bueno escuchar este impacto positivo que ha tenido tu vida cuando te decidiste a tomar la voz, porque muchas veces estás siendo la voz de personas que no pueden, que no se sienten capaces, que no se han empoderado, ¿no? Entonces lo que tú estás haciendo es darle voz a muchas personas que no han tenido el valor o no se han atrevido por diferentes razones, ¿no? Quizás como tú dices, no has notado mucha discriminación, sino un poco por gente que sí, que su autoestima, su amor propio se ha visto disminuido por el simplemente hecho de tener una tendencia diferente. Una Y es orientación. una orientación, exactamente, una orientación sexual diferente. Y fíjate que nosotros desde la organización, dentro de las necesidades que tiene nuestra población, una de ellas es la necesidad de terapia. Vemos que muchas víctimas de crímenes se quedan sin poder conversar con un especialista todo el trauma que representa ser una víctima, haber sido discriminado. Y es por eso que hoy en día tenemos alianzas con otras organizaciones para ofrecer a muy bajo costo y completamente online terapias para ayudarles a sobrellevar. Y me alegra mucho porque como tú dices, todos esos cambios y todas esas que hemos hecho, tenemos especialistas en la comunidad diversa, en la comunidad LGBTQ+, terapeutas especializados, ¿ok? Donde realmente se pueden sentir completamente entendidos y apoyados. ¿Qué opinas de eso? ¿Qué opinas de la parte terapéutica en la comunidad diversa? Sí, Jenny, pienso que realmente es muy bueno porque realmente la población LGBTIQ+, es una población que sufrimos discriminación. Afortunadamente en mi caso pues ha sido más las cosas positivas como te decía, pero hay personas que sí han sufrido esa discriminación, esa exclusión y muchas veces esa agresión y empezando por sus familiares donde muchas veces no se les acepta su orientación sexual o su identidad de género, de lo cual les toca migrar o salir de ese lugar de casa o lastimosamente muchas veces salir de su país de origen. Entonces pienso que es muy importante hacer ese acompañamiento psicosocial, principalmente, por decir algo acá en el caso de Colombia, las mujeres trans justamente, justamente hablando ya desde la organización Mil Mujeres, lastimosamente las mujeres trans, y lo digo lastimosamente porque no debiera ser así, son las que más reciben discriminación. En Colombia no es la excepción, Colombia venimos en esa lucha porque no se les está reconociendo sus derechos y muchas veces terminan ejerciendo la prostitución o el trabajo sexual, no tanto trabajo sexual porque no es algo que busquen como una opción, sino que es más como una obligación porque no se les incluye en el mundo laboral y eso es lo que venimos trabajando mucho en nuestro departamento, que vaya cambiando esa imagen hacia las mujeres trans porque realmente se les está vulnerando mucho sus derechos y es eso, es algo muy positivo, es algo muy satisfactorio ver cómo se está haciendo ese apoyo psicosocial en Mil Mujeres Service y cómo también acá en Colombia y en Antioquia, nuestro departamento y en nuestra ciudad Medellín, eh, también se viene trabajando desde las organizaciones, desde la alcaldía, desde la gobernación, ese apoyo psicosocial a las personas
LGBTIQ+, en especial a las personas trans, que son las que en esos momentos se les está vulnerando mucho sus derechos, lastimosamente, como lo he venido diciendo durante todo el conversatorio, que es algo que no debería de pasar porque hemos avanzado mucho, pero todavía hay mujeres trans que se les discrimina, se les excluye, se les insulta, cuando no debería ser así. Lastimosamente, por ejemplo, en Colombia, las personas trans son personas que todavía viven más como con un bajo perfil, salen más en la noche porque en el día muchas veces les atacan. Entonces, algo que viene trabajando las organizaciones en nuestro país, en nuestro departamento, y es eso, es mirar ese respeto hacia las mujeres trans, de que se les valore sus derechos y toda su diversidad que viven día a día. Y al mismo tiempo, ¿estás de acuerdo? ¿Le harías un llamado a las personas en la comunidad que sí, porque hemos escuchado mucho de incluso hasta de suicidios, precisamente por esa discriminación, por no ser aceptado especialmente en el seno de su familia? Es importante, o sea, yo quiero hacer énfasis, es importante buscar ayuda, quizás antes de ir a buscar quizás ayuda en la parte legal, en la parte personal. ¿Qué opinas? ¿Harías un llamado a todas esas personas que están allí, que se sienten discriminadas, que están sufriendo, de buscar una ayuda psicosocial, como le llamas tú, o terapéutica? Sí, Jenny, yo pienso que es importante que busquen esa ayuda porque, por decir algo desde mi experiencia de vida, voy a contar un poco. Cuando estaba en mi época secundaria en el colegio, fue algo muy complejo porque recibía de cierto modo discriminación por tener comportamientos femeninos, porque lastimosamente en Latinoamérica, en la mayoría de los países, se vive una cultura patriarcal, lo cual afortunadamente ha venido cambiando gracias a todo ese tipo de organizaciones y todo ese tipo de conversaciones y todo ese tipo de pedagogía que realizamos a diario, cantidades de organizaciones, y es algo positivo. Pero sí pienso que es muy importante que busquen ayuda, porque en parte yo en esa época de mi colegio de secundaria vivía esa situación compleja donde yo decía, pues soy algo diferente, pero algo no lo veía tan positivo como lo veo ahora, lo veía algo muy negativo, lo veía lo peor. Yo decía, ¿será que yo soy el único que soy diferente? Muchas veces me recriminaba eso, y llegué a buscar ayuda psicológica y fue algo muy positivo, porque a partir de esa ayuda psicológica es donde pude aprender a aceptarme y aprender a vivir mi diversidad y aprender a tolerar eso perdón, tolerar no, porque no es tolerar, no es algo orgulloso, sentir ese orgullo y no sentirme menos por tener una orientación sexual, antes solo por tener una orientación Te sexual diferente. empoderaste. Me empoderé, exactamente, esa es la palabra. Me empoderé como persona y empecé a vivir con orgullo esa orientación sexual diferente. Entonces pienso que es muy importante para prevenir suicidios en las personas, que busquen esa ayuda psicológica y que puedan ser escuchadas y que puedan visualizar que no son solo ellas, sino que es algo que pasa en todo el mundo y que es algo que podemos vivir naturalmente y con mucho orgullo. Claro Entonces que sí, es una sí. invitación para que busquen esta ayuda. No, es muy bonito tu testimonio y precisamente pues todos estos espacios son para que personas como tú que se empoderan y comparten y precisamente inspiran a otras personas. Y la parte de la discriminación es muy fuerte también aquí en los Estados Unidos y vemos cómo personas no se han quedado calladas, han denunciado los crímenes, han buscado ayuda y han conseguido con éxito certificaciones que les permiten posteriormente aplicar para un alivio migratorio como lo es una visa U. Y es por eso que es importante que sepan que hay ayuda disponible, solamente tienes que estar allí como quien dice atento para buscarlo. Y antes de buscar quizás la ayuda en la parte legal, buscar esa ayuda en la parte emocional, en la parte terapéutica, que como lo dijo Mauricio, es muy importante para uno poder sentirse orgulloso de ser quien es, de ser hispano, de ser una minoría, de ser de la parte de la diversidad, que son como quien dice de ser mujer, de ser tantas minorías y diversidad de grupos que se ven violentados a diario. Y cuéntame un poquito, ¿qué acciones se realizan desde la organización activista LGTBI para la comunidad diversa?
Claro que sí, Jenny. Nosotras y nosotros realizamos diferentes actividades en la parte de pedagogía, haciendo pedagogía de diversidad sexual y de género en las instituciones educativas. También hacemos bazares, hacemos picnics diversos, hacemos actividades donde también se recogen recursos para poder seguir con esta lucha y con esa reivindicación. Hacemos compartires con todas las personas porque de eso se trata, de que las personas puedan ver que somos desde esa diversidad seres que se puede compartir. Entonces, lo que venimos haciendo en Colombia es mucho también esos conversatorios, esas charlas educativas y también hacemos muchos compartires, como le decía a Jenny, y salimos así a los parques, a compartir con los niños, a mostrarles que no somos personas enfermas, como muchas veces la sociedad nos ha tachado, nos ha dicho, no, es que ustedes por ser gay, por ser una persona trans, no encajan en nuestro mundo. Antes, todo lo contrario, se han dado cuenta que somos seres humanos como cualquier otro y que esa orientación sexual o esa identidad de género no nos hace menos, todo lo contrario, antes han visto que es algo positivo y escuchar como esos aportes positivos de las personas es algo muy enriquecedor, porque afortunadamente cuando salimos a compartir en los parques o hacemos un picnic diverso o hacemos actividades donde damos regalos a los niños, realmente las personas nos terminan haciendo aportes positivos y destacando y valorando. Y siempre hacemos mucho esas actividades para que se den cuenta que realmente somos una población con una orientación sexual diferente, pero en la cual día a día luchamos porque se nos respete, porque se nos equipare los derechos igual que todos los ciudadanos. Entonces, es algo que hacemos día a día de compartir en parques, de hacer conversatorios, de hacer actividades culturales, de hacer actividades artísticas. También tratamos mucho de que a través del arte puedan ver nuestros talentos y que se nos respete nuestros derechos. Pero qué bien y qué bonito como lo expresas y como lo dices, sobre todo eso, ¿no? De que ese niño que está allí, esa niña que está viendo, ese niñe, ¿verdad? Sorry, no pueda no sentir lo que sintió Mauricio cuando estaba pequeño. Que tus palabras hoy en día lleguen quizás a ese padre que pueda aceptar a sus hijas sin importar la orientación sexual que tengan. Y yo creo que con estas palabras que hoy nos está dando Mauricio, es importante llamar a la reflexión a todos los padres que nos ven para que acepten a sus pequeños, a sus pequeñas, a sus pequeñas de la mejor forma y simplemente orientarles. Y si no saben, porque muchas veces pasa que el desconocimiento produce miedo, entonces produce miedo y la reacción del miedo a la rabia es así, ¿no? La emoción, miedo y de una vez ataco, a lo que no conozco, a lo que no sé. Entonces es a informarnos y a buscar ayuda, definitivamente. Y Mauricio, el día de hoy, para los que nos están viendo, para los que se están conectando, nos acompaña, es una activista de Colombia que nos está hablando, nos está educando acerca de la comunidad LGBTIQ+. Y pensando en tantas personas, Mauricio, que han sufrido discriminaciones en diferentes ámbitos de la vida, laboral, social, personal, por su orientación sexual, y que en muchas ocasiones no conocen sus derechos. ¿Qué les dirías a esas personas? ¿Cuál sería tu mensaje a la comunidad? No, lo primero sería como tal decirles que no se avergüencen por ser diferentes, por tener una orientación sexual diversa, todo lo contrario, que se acepten como personas, que se sientan orgullosas y orgullosos de vivir su orientación diversa. Para mí fue algo muy complejo en mi época del colegio, como aceptarme como tal, porque yo decía, no puedo aceptar que me guste las personas de mi mismo sexo. Fue como esa, ¿cómo decirlo? Como aceptar esa diferencia, fue algo complejo, como el aceptarme y día a día empecé a vivirlo y yo dije, no, pero es que
Si hay personas que lo han hecho, ¿por qué no puedo hacerlo yo? ¿Por qué no puedo vivir desde la diversidad mi día a día? Y es eso, es invitarles a que se aceiten como personas diversas, que no se sientan avergonzadas ni avergonzados, sino todo lo contrario, que empiezan a sentir ese orgullo porque afortunadamente somos diferentes y como siempre lo he venido diciendo durante todo el conversatorio, esa diferencia es lo que nos enriquece, porque realmente si el mundo fuera todo igual, realmente sería algo muy aburrido, sería algo muy plano, y eso se trata, de que vivamos a través de esas diferencias, de que no se avergüencen, de que día a día se aceiten y que salgan a luchar y apoyar esa causa, porque somos minoría, pero yo creo que si nos aceptamos y empezamos a vivir día a día desde esa diversidad, podríamos ser mayoría y es algo muy positivo. Entonces es eso, es invitarles a que se aceiten y que a día luchen por sus derechos, que no se den por vencidos, ni por vencidas, ni por vencidas, porque desafortunadamente hay muchas personas que no lo toman de manera positiva, sino todo lo contrario, de manera negativa. Pero pienso que en Colombia ha avanzado un poco todo eso, por decir algo, en fundaciones y organizaciones vienen trabajando mucho ese tema también de apoyo psicológico y apoyo psicosocial, pues como tal, para que empiecen día a día esa aceptación y no lleguen como a un segundo plano como de suicidio, que es desafortunadamente lo que pasa. Entonces, la invitación es a aceptarse y a vivir día a día de su diversidad. Amén, qué bonito. Y bueno, Mauricio, muchísimas gracias realmente por tu tiempo. Para todas las personas que se conectaron, gracias. Este es un tema que vamos a seguir explorando porque es muy, muy educativo y definitivamente es algo que lo que invitamos siempre es que romper el silencio es el primer paso para acabar con la violencia. Ningún ser humano, no importa la inclinación o la orientación sexual que tenga, el color, la raza, la nacionalidad, tiene derecho a vivir bajo violencia. Y si usted o alguien que conoce está siendo o ha sido víctima dentro de los Estados Unidos, no tiene documentos legales, llámenos porque podría ser ayudado a través de un alivio migratorio. El día de hoy, pues, me quiero despedir de Mauricio, dándole gracias, gracias por el camino, por el camino que está haciendo, por la voz que está haciendo para todas aquellas personas que aún no han logrado empoderarse como lo ha hecho. Y bueno, muchísimas gracias, Mauricio. No, agradecerles a ustedes, Jenny, a mis mujeres por la invitación y no, recordarles que vivan desde la diversidad, que se acepten como son, no se sientan avergonzados, ni avergonzadas, ni avergonzadas por tener una orientación sexual diferente. También pienso, Jenny, que es importante, creo que se nos pasó un poquito lo de recordarle a las personas de la población que hay asilo para las personas migratorias, que las personas que migran, que este asilo afortunadamente se brinda para las personas que estén siendo discriminadas por su orientación sexual, que reciban amenazas en sus países. Entonces, yo pienso que es algo que también es importante como recalcar lo del asilo Hay y ese también alivio migratorio, claro que sí. sí, de ese alivio migratorio y también recalcar sobre el histórico fallo que hubo el año pasado en la Corte de los Estados Unidos que prohíbe discriminación en el trabajo de personas con diversidad sexual y de género, el cual se aprobó, pues como les decía el año pasado, entonces es para que las personas que estén elaborando en los Estados Unidos, que quizás muchas veces por su orientación sexual piensan que se les va a despedir y no, todo lo contrario, es una ley que se les ampara en esos derechos. Entonces, como para finalizar, Jenny, es recalcar esas dos cositas y agradecerles por la invitación, ofrecerles mil disculpas por los inconvenientes que tuve un poco por la conexión. Realmente hay veces eso de la tecnología nos falla, pero Claro. eh, realmente agradecerles por la invitación y un saludo muy especial a todas las personas que nos vieron a través de ese Facebook Live, de Instagram y Twitter. Muchas Claro que sí, gracias. y gracias que nos vieron y que nos van a ver más adelante porque sabemos que ahorita pues ya todo el mundo está reintegrando esas actividades, pero más adelante compartan esta información, información muy valiosa, información que aporta valor para empoderar a la comunidad. Nos vemos el próximo viernes con más información. Muchas gracias, Mauricio, y sigue así porque realmente se ha avanzado mucho en la comunidad diversa y ahora es que falta. Hasta Muchas luego, feliz gracias. viernes. Hasta luego.